Un cordial saludo a tutora y compañeros. En el día de hoy voy a realizar la solución del ejercicio de la segunda actividad individual de la materia electromagnetismo, del tema unidad 1, fase 1, ciclo de problemas. Miremos, tenemos el problema que nos dice lo siguiente. Se tienen dos cargas, Q1 que es igual a 3 microcoulomb y Q2 que es igual a menos 3 microcoulomb, las cuales se encuentran a una distancia de 10 centímetros. Nos piden determinar cuánto vale el potencial del punto A y el punto B. La segunda pregunta es ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Y la tercera es el valor del trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 5 microcoulomb del punto A al punto B. Entonces, analicemos el problema, miremos el diagrama. El diagrama nos dice que hay una carga un punto A y un punto B y hay dos cargas. La carga Q1, aquí la vemos que está a 3 centímetros del punto A y la carga Q2 que está a 7 centímetros del punto A. Es decir, entre las dos cargas hay 10 centímetros. Y ahora tenemos un punto B que está a 2 centímetros de la carga Q2. ¿Listo? Entonces, nos piden, la primera pregunta es ¿cuánto vale el potencial en el punto A y en el punto B? Entonces nos dan dos valores que sería de la carga Q1 que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb y la carga 2 Q2 que es igual a menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces la primera es positiva, la segunda es negativa. ¿Listo? Entonces el potencial tenemos que hacer aquí que teniendo el potencial que es igual a la constante multiplicado por la carga sobre la distancia desde la carga hasta el punto. Entonces primero vamos a desarrollar el potencial que hay desde la carga Q1 hasta el punto A y lo sumamos con el potencial que encontremos desde la carga Q2 hasta el punto A. Entonces miremos, aquí tenemos el potencial en A, sería el potencial que hay en la carga Q1 y el potencial que hay en la carga Q2. Entonces reemplazando, esto sería la constante por la carga 1 sobre la distancia desde la carga 1 hasta A y lo sumamos con la constante multiplicado por la carga 2 sobre la distancia que hay entre la carga 2 hasta A. ¿Listo? Entonces, realizando el procedimiento, solamente es reemplazar valores. La constante tenemos que es 9 por 10 a la 9. Lo multiplicamos por la carga 1, que sería 3 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que serían solamente 3 centímetros en este trayecto. Entonces sería 3 por 10 a la menos 2 metros. Y eso lo sumamos con lo que encontramos acá en este otro potencial, que sería la constante 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga 2 que es negativa, sería menos 3 por 10 a la menos 6 sobre la distancia. En este trayecto hay 7 centímetros, entonces sería 7 por 10 a la menos 2. Esto nos da un resultado y esto de acá nos da otro. Entonces el primero nos da un resultado de 9 por 10 a la 5 volt más este de acá nos da negativo menos 3 por menos 3.86 por 10 a la 5 volt y esto lo sumamos y nos da un resultado de 5.1 por 10 a la 5 volt o 5.14 también se puede expresar por 10 a la 5 volt. Entonces
Bueno, devolvámonos. Miremos que ya hemos encontrado el potencial en A. ¿Listo? Pues aquí ya vamos resolviendo algo, que es el potencial en el punto A. Ahora miremos en el potencial en el punto B. Realizamos exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es, pues, los valores van a cambiar, las distancias van a cambiar, las cargas siguen siendo las mismas. Entonces miremos la constante por la carga Q1, vemos aquí expresado que sería este de acá, 3 por 10 a la menos 6, sobre la distancia, que en este caso ya serían 12 centímetros, entonces 12 por 10 a la menos 2 metros. Eso lo sumamos con lo que afecta aquí, que sería la diferencia de potencial en la carga Q2, que sería 9 por 10 a la 9, que es la constante, multiplicado por menos 3 por 10 a la menos 6 sobre 2 por 10 a la menos 2, porque aquí solamente son 2 centímetros. Entonces realizamos primero esta división y tenemos 25 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Esto lo dejamos como está y esto también lo dejamos como está, que es la constante. Realizamos la división y nos da menos 15 por 10 a la 5 a la menos 5. Entonces realizamos esta multiplicación de estos dos términos y nos da 2.25 por 10 a la 5 volts más de esta multiplicación nos sale menos 1.35 por 10 a la 6 volts. Realizamos la suma algebraica de estos dos términos y nos da menos 11.25 por 10 a la 5 volts. Entonces ese sería ya el resultado del potencial en el punto B. Ahora, hemos hallado la primera pregunta, el potencial en A y el potencial en B. Miremos la segunda pregunta, es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial no es más que realizar una resta del potencial en A menos el potencial en B. Entonces realizamos esa resta y sería el potencial en A, ya lo encontramos, que sería 5.14 por 10 a la 5 volts, y eso le restamos el potencial en B, que nos da un negativo, que sería menos 11.25 por 10 a la 5 volts. Realizamos esa resta y nos da 16.39 por 10 a la 5 volts. Esa sería la diferencia de potencial. Miremos ahora la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice que el valor del trabajo, es una pregunta donde nos piden hallar el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 5 microcoulomb del punto A al punto B. Digamos que en el trayecto del punto A al punto B hay otra carga de menos 5 microcoulomb. Entonces nos piden hallar es el trabajo que se necesita para que esa carga se mueva desde el punto A al punto B. Entonces, teniendo la fórmula que nos dice que el trabajo de A a B es igual a la carga multiplicado por el potencial en B menos el potencial en A. Entonces realizamos solamente un reemplazo porque recordemos que el potencial en B ya lo encontramos y el potencial en A también ya lo encontramos, y la carga nos la están dando aquí, que sería menos 5 microcoulomb. Entonces solamente reemplazar menos 5 por 10 a la menos 6 multiplicado por menos 11.25 por 10 a la 5, que ya ese lo hemos encontrado, que era el equivalente al potencial en B, menos el potencial en A, que sería 5.14 por 10 a la 5 volts. Realizamos primero esta resta de acá, el menos 5 por 10 a la 6 coulomb, que es la carga, la dejamos como está, y realizamos esta resta y nos da menos 16.65 por 10 a la 5 volts. Ahora realizamos la multiplicación de la carga por el voltaje y nos da 8.325 joules, que sería el trabajo que debe realizar para mover esa carga desde el punto A hasta el punto B.
Entonces esa sería la solución de las 3 preguntas. Les agradezco mucho y espero les haya gustado. Muchas gracias.